Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Interrogatorio. Soy Silvestre López Portillo. El invitado del día de hoy es un joven, todavía joven, obviamente, que ha participado en más de 11 telenovelas, 4 series de televisión, 12 películas, más de 8 obras de teatro. Ha sido director de videos musicales para grupos como El Tri, Café Tacuba, muchos más. Ganador de 3 premios TV novelas, ganador del premio a la mejor actuación masculina por la agrupación de críticos y periodistas de teatro. Diosa de plata al mejor actor de cuadro por su papel en La dictadura perfecta. Y por si fuera poco, hasta DJ en sus ratos libres. Cuentan la leyenda. El Interrogatorio y la Universidad de las Américas Puebla le dan la más cordial bienvenida al actor Osvaldo Benavides. ¿Qué tal? ¿Ratos libres? Así es. Por favor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Toma asiento. Gracias. En agua. Ahora sí, ya Todo puedes listo, ver. estamos. Nombre completo. Osvaldo Salvador Benavides Brana. Fecha y lugar de nacimiento. 14 de junio del 79, Chilango. ¿Quién es y qué hace tu padre? Mi padre es Lorenzo Benavides. Él trabajó muchos años en publicidad. Mis primeros trabajos sin querer, de donde cobré como niño, fueron gracias a él. A pesar de que después, en el tiempo, él fue el que más dudaba por mí con mi carrera de actuación. ¿Quién es y qué hace tu madre? Mi madre se llama Gloria Brana, es nacida en Buenos Aires, Argentina. Ella fue rebelde, vivió aquí, hija de unos diplomáticos que trabajaron aquí por ahí de los años 60, 70. Y mi madre se rebeló, no quiso regresar con ellos a Argentina, se casó con mi papá y se quedó desde los 15 años aquí. ¿Cómo eras tú? ¿Cómo era Osvaldo en tu infancia? ¿Cómo fuiste tú? ¿La primaria? ¿Hiciste escuela? ¿Cómo fue tu infancia? Era un niño muy introvertido, penoso, me gustaba protegerme creando mi propio mundo. Era muy creativo, muy imaginativo, muy travieso también. A ver, 1992, el abuelo y yo, ¿cómo entras al mundo de la pantalla, de la tele y de todo el rollo? ¿Cómo fue? Pues fue de chiripa, de rebote. A mí me gustaba actuar desde muy pequeño. De hecho, antes de que me gustara actuar en la escuela, en las obras de la escuela, jugaba a que era director. No sé por qué, porque en mi familia nadie era director ni estaba relacionado a las artes, ¿no? Por ahí mi abuelo argentino, el papá de mi mamá, era el único como que le gustaba la música y más acercado a la bohemia y al reventón, pero tampoco conviví mucho con él. Por alguna razón me gustaba jugar a dirigir y me imaginaba en sets de películas de acción y jugaba a que repetía una toma una y otra vez. Después me di cuenta que eso es bastante tedioso. Pero eso jugaba y después me volví el actor berrinchudo que siempre quería ser el protagonista en las obras de teatro de la escuela, de la primaria. Y luego, por azares del destino, realmente conocí a un productor, a Pedro Damián, que hacía El abuelo y yo. Lo conocí, vaya, mi mamá se estaba haciendo las uñas o algo así en el salón de belleza, donde le estaban cortando el pelo a Pedro y se lo cortaba Mike, que era quien me cortaba el pelo a mí. Yo odiaba que me cortaran el pelo, pero Mike me conocía porque yo era el niño el que odiaba que lo tocara y sabía que me gustaba actuar en la escuela. Y fue Mike Salas el que le dijo a mi mamá y a Pedro: oye, tu hijo le gusta actuar, tú vas a hacer una telenovela, ¿por qué no se conocen y llevas a tu hijo? Y me llevó mi mamá a Televisa a conocer a Pedro. ¿Así, sin nada, así? Así, O sea, así te a lo llevo, mejor tu papá. Pedro se quería ligar a mi mamá. Ah, bueno. No, eso es broma. Conozco a Pedro, somos buenos amigos. Era una broma. Fue así, yo creo que Una así charla, se presentan conversación, las así. oportunidades. Pedro dijo: bueno, tráemelo, veamos. No se pierde nada, me imagino que eso pensó Pedro. Lo conocí, tuvimos una juntita ahí en su oficina en Televisa, me vio y me dijo: ok, vamos a ver. Y a raíz de esa junta empecé un proceso de prueba junto con Gael García para ver quién se quedaba con el protagonista, y entramos ahí a ejercicios, sesiones con los directores. Al final se lo quedó Gael, pero yo me quedé en la telenovela, ¿no? Entonces estaba feliz de
que de un día para otro tuviera la oportunidad pues, actuar. Y recuerdo muy bien que mi madre, regresando después de que me hicieran la invitación a actuar, me dijo, ¿qué onda? ¿Quieres o no quieres? O sea, tú dime. Y pues la respuesta era obvia, ¿no? Además, implicaba no ir a la escuela. ¿Qué edad tenías? ¿12? Para ese entonces, como 10 años, que era previo a empezar la novela, y la novela empezó cuando yo tenía 11, 12 años. 95, Mariala del Barrio. Esa es otra telenovela para muchos, el personaje de Nandito y todo lo que fue. Primero del abuelo, ¿cómo llegas a Nandito? Y dijiste, pues, me le echo otra. Después de todo lo que ha pasado también, tus papás, toda la familia, junta de consejo, dijeron, otra, vas. Fue un proceso largo, porque después del abuelo y yo no tuve trabajo. Estuve parado un rato. 2 años. 3 años, más o menos. Sí, terminamos la obra de teatro. Bueno, quizás sí fueron 2 años, pues los viví, los sentí como si fueran muchos más, ¿no? Fue muy intenso, realmente estábamos encerrados haciendo el abuelo y yo, luego hicimos la gira y no parábamos, estábamos metidos en ese mundo y de pronto yo regresé 2 años a la escuela, ya no pertenecía a ese mundo, me sentía ajeno y extrañaba trabajar, actuar y tenía ya una ilusión de crecer como actor. Hice unos cuantos programitas unitarios por ahí, pero no salían las cosas, hacía castings y no pegaba nada. Y teníamos un taller que nos consiguió Pedro Damián para toda esa palomilla, un taller de teatro, actuación, música, danza, como para entrenarnos un poquito más. Y me acuerdo que Ludvika se había quedado en esa telenovela, en Mariala del Barrio, y me dijo, oye, falta uno de los personajes más importantes, ¿por qué no vas y hablas con la productora, Angelina Esma? Y pues llegué a su oficina, toqué la puerta y le dije, oye, la verdad es que me encantaría trabajar, quiero trabajar, tengo ganas, tengo sed, tengo hambre. Y me vio, me preguntó un par de cosas, me hizo regresar al día siguiente, me revisaron los dientes, así como caballo, eso no me voy a olvidar nunca, así, a ver, abre la boca, déjanos ver tus dientes, así como caballo. Fue extraño. ¿Estás en la edad, qué, 14? Sí, 13. 14, justo 14 iba a cumplir 15 años. O sea, ya tenías los dientes completos. Exacto, no va a ser que tenía los de leche Los de todavía, leche a lo a los 14. Los dos productores, como tú ahorita comentabas y decías, algo vieron. ¿Qué veías tú en ti? ¿Qué decías? Güey, yo soy una pistola en esto. ¿Qué era lo que tú sabías hacer? Siempre navegaba con un conflicto, ¿no? Con un conflicto de seguridad versus inseguridad. O sea, por un lado veía a otras personas que actuaban de mi edad o como que pudieran competir por los mismos papeles y decía, yo puedo hacer eso mucho mejor, por un lado. Y por otro lado, a la hora de hacerlo sentía que no estaba capacitado o que me faltaba mucho por aprender. Eso me sigue pasando hoy en día a todos los niveles. Ya no me la tomo tan en serio, tengo más sentido del humor, con el tiempo uno se relaja más. Pero siempre hay una dualidad en mí entre que me siento capaz y que por otro lado siento que todavía no llego a donde quiero llegar. Creo que tiene que ver con la exigencia. Pero pues yo veía que tenía facilidad, ¿no? Que tenía por dónde entrarle. Y también uno tiene que tener esa ciega confianza en sí mismo para de pronto aventarse a hacer cosas que de otra manera no te aventarías. Vamos platicando poco a poco. Luego es el premio mayor, luego entras al teatro con Roberto Zucco. ¿Cómo fue entrar al teatro? Bueno, y lo primero fue El abuelo y yo, de niño, o sea, ya mi salpicada de público y escenario, y fue una gira extensa. Entonces entré a suplir a Diego Luna, o sea, Diego y yo somos muy amigos, vivíamos juntos. Él estaba en esta obra que se estrenaba en el Cervantino, y necesitaba a alguien con quien alternar. Y siendo muy amigos y viviendo juntos, pues lo natural fue invitarme a mí, nos fuimos al Cervantino, nos la pasamos increíble y me tocó estrenar junto con él, ¿no? Echarnos una función en un mundo nuevo, en un mundo de un teatro pues cultural, o sea, un teatro no comercial. También eran otras épocas, no existía el teatro comercial como lo hay ahora, y fue
fue una experiencia interesante con personas muy talentosas, actores de alto calibre. Daniel Jiménez Cacho. Así es, Julieta Gurrola. Vaya, era un gran elenco en esa época y lo siguen siendo, son grandes de la actuación. Te sigo amando, preciosa, y de repente, en 1998, surge La Primera Noche. Así es. Cine. ¿Ya tenías ganas de hacer cine? Sí, cine era lo que quería hacer, era lo que jugaba a hacer. ¿Por qué? A ver, la tele te da masividad, digo, el teatro te da las tablas, ¿qué te da el cine? Mira, yo creo que, ¿por qué quería cine? Porque estuve expuesto al cine desde muy pequeño y era ávido consumidor de cine y me encantaba el cine. Algo me pasaba al verlo, me sentía atrapado por la magia del cine, cosa que es común, nos pasa a todos los que nos gusta el cine. Y de esa manera, queriendo así al cine, fue como naturalmente como actor se volvió mi meta, el cine, porque era como cumplir un sueño, hacerlo realidad. ¿Estarás de acuerdo que el cine te da otra élite? El teatro tiene otra élite y la televisión tiene también sus cosas, pero el cine obviamente te puede llevar a otros caminos, ¿no? Estás como entre la mitad. Yo sigo pensando que el teatro sigue regresando a estudiarlo y todo, pero el cine es un ejercicio impresionante, es una parte creativa. No sé cómo vayas viendo ahora, si ha cambiado tu perspectiva del cine, la televisión y el teatro. Cada una tiene sus diferencias y yo soy de la idea de hacer un poco de todo. O sea, mi intención es no casarme solo con cine o teatro o televisión, sino poder hacer todas. O sea, la televisión, ¿qué es? La televisión es callo y tablas para con pocos elementos, poco tiempo, resolver las cosas de la mejor manera posible. Actuar en televisión y actuar bien en televisión es más difícil que en las otras dos, porque no tienes tiempo, los libretos a veces, por lo general, son malos, es muy apresurado, no hay manera de preparar, de ensayar, y eso hace que la verdad como actor salga muy distorsionada. El teatro es lo opuesto, el teatro es mucho trabajo, análisis, y en el teatro, a diferencia del cine y la televisión, pues no hay truco. O sea, en el teatro los que actúan y se nota y el público lo sabe, y los que no aguantan. Eso es lo maravilloso del teatro, que es la prueba de fuego para cualquier actor, para ver si realmente tienes lo que se necesita para actuar. No hay edición, no hay música que te ayude a estimular los sentidos o las emociones. Y son procesos muy intensos los del teatro y de mucha exploración y de hecho de mucha repetición, porque el teatro lo que también tiene de maravilloso es que nunca acaba el proceso. Por más de que des 100, 200 cantidad de funciones, va creciendo, vas encontrando y no termina el proceso teatral hasta que se acaban las funciones. Y el cine está en medio en el sentido, en el tiempo en el que se le implica, que se involucra para trabajar, para análisis. O sea, no es, para nada es tan rápido como la televisión, pero tampoco es tan profundo como el teatro. Pero el cine es muy específico, se trabajan los momentos por pedacitos y hasta que queden bien. Y hay una atención muy intensa a cada momento, cada escena, cada shot. Todo el mundo tiene que hacer bien su trabajo y luego le toca al actor poner la cereza en el pastel y concluir el trabajo que todos ya prepararon para que él haga la toma y la haga bien y puedan pasar al siguiente momentito que tiene que ser perfecto. El cine tiene ese detallismo, eso que los otros dos no lo manejan igual. Entonces, respondiendo a tu pregunta en estatus actoral, pues yo creo que las tres ayudan, ¿no? La televisión te da una exposición que necesitas si quieres meter gente al teatro, porque tú quieres meter gente al teatro para poder hacer más obras de teatro, y también al cine para seguir haciendo películas. Quieres hacer buen teatro que sea exitoso para que la gente que te ve en la tele o en el cine sepan que van a ver un trabajo de un actor que sabe hacer lo que hace y que lo hace bien y que te gusta su trabajo.
Y el cine lo que tiene es que siento que crea personajes inolvidables, ¿no? Mágicos, entrañables, que se quedan ahí para siempre. Y luego, es muy interesante, pero para muchos te diste a conocer también en Por la Libre. Sí. Por la Libre, a mí se me hace una película bastante simpática, me divertí mucho, y te toca trabajar con una Ana de la Reguera en su ópera prima. ¿Cómo llega Por la Libre y cómo es el trabajo ahí? Por la Libre, pues casting, por casting. ¿Todavía hacías casting? Sí. ¿Todavía haces casting? Sí, claro. Hay que ser humilde y saber que entender, vaya, después de dirigir y de producir, me di cuenta que los productores, los directores necesitan ver a los actores en el personaje para saber si realmente funciona. A veces uno por orgullo quisiera que lo escogieran de buenas a primeras y a veces pasa, pero también entiendo que hasta que no te ven en el personaje no sabes si sí es o no es. Entonces por la Libre llegué a base de hacer castings y fueron como una muy buena semana de casting diario y de ir quedando ahí entre los afortunados hasta llegar a al último tercio de actores que estábamos disponibles y al final me lo quedé, ¿no? Tuve la fortuna de que se conjugaron, uno no podía, yo le gustaba más a la productora, etcétera, como se dan las cosas. Y hice Por la Libre y me pasó con la Libre que fue, yo creo que el primer guión en el que trabajé, que cuando lo leí por primera vez, realmente me conmovió. Conecté mucho con la película y la película es afortunada, es divertida y es entrañable y fue muy acertada. Es lo que es comercial, es muy agradable y creo que eso viene desde el guión y conecté con eso y a la hora de empezar a los ensayos pues estaba feliz haciéndolo, ¿no? Y sentía que era como el siguiente paso después de la primera y la segunda noche, esto se sentía que era un poco más grande y fue en esa época donde Altavista Films empezaba como este emporio. Altavista Films fue una productora en México que quería hacer las cosas en grande, ¿no? Yo creo que fue la primera, y fue la primera que dijo, venga, vamos a hacer peliculotas. Pasaron muchas cosas entre lo que querían y lo que terminó sucediendo, pero hicieron buenas películas. Y una de ellas, pues bueno, fue Por la Libre, que le fue muy bien. Entonces me tocó ese impulso de, venga, vamos a hacer buen cine mexicano, bien hecho, que entretenga, que conmueva, y me la pasé increíble, crecí mucho como actor en el set, manejando mi energía, sabiendo cómo llevar las cosas, porque estaba diario todo el tiempo trabajando a cuadro de todos los días. Piedras Verdes, que bueno, es otra experiencia, Seres Humanos, luego regresas y hasta Daniela, hasta que en el 2002 hay otro proyecto que me gustaría entrar con este proyecto, y es Las Obras Completas de William Shakespeare. ¿Cómo llegas? Más con puros cuates. Sí, pues igual, Diego Luna, Chucho Ochoa, Rodrigo Murray, siendo amigos, hicieron este montaje. La obra fue un éxito y empezaron a necesitar más actores para alternar. Y así entré, ¿no? A hacer otra vez lo que hacía Diego. La obra, ese primer montaje duró como 4 años. O sea, fue un madrazo. Yo me eché año y medio, algunas iras. Eso fue antes del 2012. Eso fue por ahí del 2002, por ahí. Y esta del 2012 fue la reposición de esa obra, producida por Pedro y Jorge Ortiz de Pinedo, grandes amigos. Y fue muy interesante regresar al mismo personaje, creo que eran como 8 o 10 años después, con todo lo que yo crecí, porque me fui de viaje, hice lo que quería hacer, regresé. Uno cuando crece como persona, crece como actor inevitablemente. Y fue muy interesante para mí retomar el mismo personaje en la comedia fársica que era Obras Completas de Shakespeare y disfrutarlo pues ya con más kilómetros, ¿no? Con más horas de vuelo. Es increíble cómo cuando uno repasa, vuelve a vivir ciertas cosas después de muchos años, lo haces con mucho más gusto y mucho más conciencia de lo que estás haciendo. New York Film Academy, ¿por qué te fuiste? Yo me fui el 2003.
Sí, a después de estudiar. Zurdo. Después de Zurdo, exacto, que salía ahí de DJ. Así es, de DJ. Mi cameo de DJ. Me fui porque ya no le encontraba sentido a lo que estaba haciendo aquí como actor. Con todo y todo, éxitos, toda Sí, experiencia. justo el éxito era lo que no me sabía nada, ¿no? Actuaba desde los 12 años, ya tenía 22, 23 años y no estaba contento conmigo mismo, no sentía que me faltaba crecer, que no estaba en contacto con lo que yo quería y la verdad es que yo me había hecho la promesa de que iba a estudiar dirección algún día y sentía que al no cumplir esa promesa me estaba mintiendo o autoengañando. Aunado a que no estaba contento con lo que se me ofrecía como actor, sentía que era lo mismo una y otra vez y tampoco sentía que yo tuviera las herramientas para dar más de lo que se me pedía. Entonces, a pesar de los quejidos y lamentos de mis padres, mi manager, de que no me fuera, que estaba en gran momento y de que estaba a punto de pasar algo muy importante en mi carrera como actor, decidí dejar todo e irme a estudiar cine en el New York Film Academy, que es una escuela donde si sabes a lo que vas y tienes cierta experiencia, aprendes muchísimo. Pero si no sabes nada, es posible que de ahí salgas directo a donde viniste, ¿no? O sea, directo a trabajar al Starbucks o a lo que de donde venías, pues es una gran herramienta, pero que requiere de preparación para saberla utilizar. Y yo lo disfruté mucho, estuve 1 año y medio en Nueva York, el curso es como un posgrado así de 1 año, muy intenso, mucha filmación, pero por un lado crecí mucho porque me acerqué a las horas de set y dirigí, pero sobre todo crecí como persona, me fui a vivir solo, se me olvidó todo el lujo y toda la comodidad que yo vivía. Vaya, la frase trillada de salirme de mi zona de confort es trillada porque pues en efecto pasa y funciona. Y crecí mucho como persona y me puse en contacto con lo que yo quería hacer, con lo que disfrutaba, sentí que me apasionaba otra vez, ¿no? ¿Qué dirigiste? Pues cortometraje, o sea, en esa época en Nueva York, cortometrajes y mi primer videoclip para una banda. Un mundo maravilloso con Luis Estrada, 2006. Ese fue un cameo nada más. Hice una escenita chiquitita al principio de la película. Pero te prepara para lo que viene después. Sí, vaya, Luis Estrada, yo lo admiraba desde que vi Bandidos. No me acuerdo qué año fue eso, yo era un niño, vi Bandidos en el cine y fue la primera película que yo vi en el cine que dije, esta es una buena película mexicana que se ve bien, se oye bien, divierte, conmueve y desde ahí supe quién era Luis Estrada. Todos eran mis hijos, que te da mejor actuación masculina. Así es. Esa fue una obra de teatro. Una obra de teatro con Pedro y Jorge Ortiz de Pinedo, con quien he vuelto a trabajar. Pedro Ortiz, con quien me acabo de asociar para hacer esta obra que hicimos Duele, ahorita platicaremos de ella. Esa fue la primera actuación que hice después de regresar de Nueva York. Yo estaba clavado en la publicidad y me seguían invitando a hacer papeles, personajes en telenovelas y yo decía que no y así me eché como 6 años en México diciendo que no a las cosas que me ofrecían. Subhisteria, que también es otra locura. Lo que no podía Márquez en otra parte. Cloroformo, que vas con Gustavo Loza. Sí. También fue bastante. Sí, Noche, Suria, bueno, gran banda. Gran banda. Doblaje, Santos contra la Tetona Mendoza. Más que doblaje fue una recreación de Nandito y de Soraya. O sea, fue pues burlarse de uno mismo. En la historia, en la película, en la animación de Santos y la Tetona, hay un momento donde están estupidizando a un personaje, poniéndolo enfrente de una telenovela y viendo la maravillosa escena tan manoseada y compartida en internet. Y me dijeron, ¿qué onda? ¿Te la avientas? Y dije, puta, por supuesto. La dictadura perfecta. Como llegas a la dictadura perfecta. Película polémica, ruda, interesante, divertida. Te reencuentras con el perro Estrada. Así es. ¿Cómo fue planear la dictadura perfecta? Además, porque tu personaje, que estaba basado en Carlos Loret, que esto se llevó de todo. Bueno, en papel.
me había enterado que Luis me quería para su peli, porque conozco a su gente, ¿no? A su productora, a su editora. Pues, llevo años haciendo lo que hago y nos conocemos todos. Entonces por ahí me llegó el chisme de Luis te quiere. Y yo hice un casting. Hice el casting y de pronto pasaron meses que no supe nada. Dije, bueno, pues ya no me quedé. Me habían dicho que me quería, hice el casting, no me quedé. Ok, bueno, ni modo. Yo estaba haciendo las obras completas de William Shakespeare en el 2012 por ahí. Y iba en un avión para dar gira a San Luis Potosí, a Durango, y en el avión me encuentro a la productora que estaba haciendo scouting de locaciones en Durango para La Dictadura Perfecta, y me dijo, ¿qué onda? ¿Ya estás o no? Y le dije, no, pues no me han hablado. Yo ya lo di por muerto. Dice, no, es que todavía, güey, háblale al perro. Y me enteré que lo que había pasado es que a Luis no le había gustado mi casting porque no fui caracterizado. Entonces, cuando me dice esto la productora en el avión, antes de despegar yo hice 3 llamadas para el asistente de dirección, la editora, así de qué pasó y qué hago. ¿Qué hago para ser considerado otra vez o para ver a Luis? ¿Qué hago? Y ahí fue que me dicen, mira, lo que pasó es que no te disfrazaste, entonces Luis no le gustó, sintió que te valía madres. Bla, bla. Total que doy función en Durango, llego al hotel esa misma noche y me habla Sandra Becker, que hacía el casting, y me dijo, ya tienes audición, callback para el lunes a las 9 de la mañana en los estudios Churubusco. Y dije, chingón, perfecto. La cosa es que yo tenía que disfrazarme y estaba dando funciones ese fin de semana en Durango. Y yo viajaba, daba viernes, sábado, el domingo viajaba a México, llegaba en la tarde y tenía solo esa tarde del domingo para ir a comprar el disfraz, porque pues yo no tenía el disfraz de reportero, ¿no? El chalequito, los cargo pants. Entonces le hablo a la mamá de mis hijos, ¿no? Y le digo, tenemos que encontrar, o sea, aterrizo, veme a recoger. Ya estaba mi hija Sofía, ya había nacido, tenía meses de nacida. Y le digo, pasen por mí y nos vamos directo a un centro comercial a comprar la ropa, porque a primera hora el lunes tengo que tener esa ropa. Dicho y hecho, pasan por mí, vamos a Perisur y pues recorremos todo el centro comercial, ¿no? Y encontramos la camisa, el chaleco, las botitas, pero me faltaba lo que me habían dicho que era el elemento esencial, que eran los pantalones cargo, ya saben, esos que tienen las bolsitas aquí a los lados. Y no había uno solo en toda la tienda. Y pues yo ya me había resignado, iba empujando a mi hija en la carriola y me doy cuenta que le falta un calcetín. A mi hija, se le cayó un calcetín. Y digo, bueno, pues voy a buscar el calcetín. Y dije, no, y lo pensé así, tal cual, en ese momento, no vaya a ser que voy a encontrar el calcetín donde están los pantalones. Y regresé a una de las tiendas que están en el extremo de ese centro comercial, donde dije, yo creo que ahí se le cayó, porque ahí estuvimos más rato. Y regresamos a esa tienda y había un rack de ropa de salida, o sea, era chiquito y era la ropa que ya iba de salida de descuento y que yo ya había revisado y no había encontrado nada. Pero veo el rack, veo el calcetín abajo del rack y dije, voy a buscar una vez más aquí. Y oh maravilla, que ahí estaba el único pantalón de todo el centro comercial, cargo de mi talla, estaba en ese rack de salida donde mi hija había accidentalmente, o no, tirado el calcetín. Y en ese momento me di cuenta que esa película pues, era para mí, ¿no? En el momento en el que las cosas se dan así, dije, ok, me tranquilicé, hice el casting relajadísimo al día siguiente, porque ya sabía que era mío el personaje. Al terminar el casting, llegó Luis y me dijo, cabrón, me hubieras ahorrado 3 meses, cabrón, si hubieras hecho este casting hace 3 meses, porque yo me seguí buscando personas y eras tú.
nada más por no ir disfrazado, perdí el tiempo, ¿ya ves? Y así fue como llegué a la dictadura perfecta. Y fue una experiencia muy, muy interesante porque Luis es un director hecho y derecho, es un tipo que sabe qué es lo que quiere y no quiere ni más ni menos de ti como actor. Es el primero que llega al set, el último que se va, es muy estudiado, realmente es admirable lo que él hace. Y tú eres solo una pieza de su engranaje y no quiere más que eso. Y a mí eso me costó trabajo, porque a mí me gusta colaborar, me gusta meterle de mi cuchara, así me divierto yo cuando me dejo ir, pero Luis no me dejaba. Y además estábamos Poncho Herrera y yo en toda la película, y era la primera vez que él hacía su película con güeritos, ¿no? O sea, que sus protagonistas eran niños bonitos güeritos. Y estaba muy nervioso, porque siempre había trabajado con actores experimentados, con los que él pues, ya tenía una relación de confianza, y a nosotros no nos conocía, y como que rompíamos el formato que él siempre había manejado. Entonces nos tenía muy atados, muy amarraditos, no nos dejaba explorar, no nos dejaba ni respirar en las escenas, ¿no? Y recuerdo en una de las escenas que estábamos grabando, Poncho y yo, filmando, Poncho y yo, era un diálogo, nosotros dos, como de 3 páginas, y luego entraba Enrique Arreola, gran actor. Y estamos Poncho y yo ya con 3 semanas de tener a Luis encima de no, así no, más coloquial, que no, y la escena no quedaba y no quedaba porque no estábamos ni pensando, ni teniendo imágenes, ni respirando. O sea, ya era totalmente artificial lo que estábamos haciendo. Y entraba Enrique y hacía lo que él hace maravilloso, muchachos, y hacía su actuación increíble. Y se sentía el contraste entre lo presionados y tensos y poco libres que estábamos, y entraba Enrique y era absurdo, ¿no? Hasta que yo le dije a Luis, oye, espérate. Y le dije, no podemos seguir así, tenemos que cambiar, ¿eh? Y después se volvió un rolling gag con Luis a lo largo de la filmación. Cuando nos pedía otra vez eso, entre él, Poncho y yo, pues había este rolling gag de, más coloquial, ¿verdad? Sí, más coloquial. Y él se relajaba y se daba cuenta que tenía que dejarnos respirar y pudimos terminar la película más relajados. Pero fue muy interesante la experiencia de conocer a alguien que sabe qué es lo que quiere, que no te dice todo lo que uno quisiera saber y que en el fondo se sale con la suya. Tiene tanto colmillo, tanta experiencia y se sale con la suya no solo en el set con la actuación, sino con la producción de la película y el éxito que tiene la película, ¿no? Porque pues, está toda la historia de que era socio de Televisa, Televisa se salió porque la vieron y se asustaron o no les gustó. Pues era una película fuerte, ¿no? Que hacía referencias muy directas a Peña Nieto, a casos. Entonces, pues Televisa dijo, yo no sé, pero imagino que no se quiso meter en líos. Y aún así Luis logró sacar la película en grande y fue un éxito en taquilla. Cuando la filmaron no decías, ¿qué estamos haciendo? No, yo estaba feliz. Feliz, así de, claro, esto hay que hacer, de esto se trata. Luis estaba nervioso. Luis estaba nervioso porque decía, esta es la película en la que más me estoy dejando ir y no sé qué va a pasar. Y mi socio es Televisa y está dura, pero pues le salieron las cosas. O sea, es un tipo brillante. Ruta 35 y finalmente Duele. ¿Cómo te fue en Duele? Gran experiencia Duele. Sí, Duele para mí es como el banderazo de lo que realmente quiero hacer ahorita con mi quehacer artístico, creativo, con mi carrera. Ludvika Paleta y yo somos muy buenos amigos desde la infancia. Fuimos novios hace como 4 vidas y mantuvimos la amistad. En una cena pues le dije, oye, tenemos que trabajar, hagamos algo tú y yo y produzcámoslo. O sea, como trabajemos juntos y aprendamos juntos y hagamos algo que valga la pena. Y nos prendió la idea, yo busqué textos,
leí infinidad de textos y de pronto llegué a esta obra que se llamaba Gruesome Playground Injuries, escrita por un estadounidense que se llama Rajiv Joseph, nominado al premio Pulitzer por otra obra. Y en cuanto la empecé a leer dije es esta, porque pues, es la historia de amor entre dos personas que se conocen a los 8 años y es vista a lo largo de 30 años, de los 8 a los 38. Ludvika y yo nos conocimos pues, a los 10, estamos ya rondando los 38. Entonces, la obra tenía sentido porque en sí el texto hablaba del amor y el dolor y era una historia escrita con mucho sentido, es una historia escrita con mucho sentido del humor y podría verse como una comedia romántica, pero no lo es mucho más profunda que eso y es muy, muy dolorosa, por eso le pusimos duele. El texto en sí, por sí mismo se mantenía y para mí tenía los ingredientes suficientes para compartirlo con la gente, ¿no? Hablar del amor de esa manera, del amor. Estamos muy acostumbrados en esta cultura, en esta sociedad en la que vivimos, de tomar lo bueno, lo que nos acomoda, lo que nos gusta, y lo opuesto, lo que nos incomoda, lo que se siente feo, lo que es desagradable, lo ponemos debajo del tapete y pretendemos que no sea parte de la experiencia. Lo cual solo crea sufrimiento, porque lo cierto es que la vida es las dos cosas, ¿no? Lo positivo y lo negativo, lo luminoso y lo oscuro. Y esta obra así trataba al amor y a la relación de estos dos personajes, desde lo más bonito y tierno y luminoso del amor hasta lo más oscuro. Y creo que por eso era importante enseñarlo hoy en día, porque tenemos que estar abiertos a estar expuestos a lo bueno y lo malo, sobre todo si queremos lo bueno, lo que nos gusta, tenemos que saber que nos va a tocar el otro lado de la moneda. Y además, con la historia que Ludvika y yo tenemos como amigos, pues hacía completamente sentido, hasta desde el punto de vista comercial. Decíamos, ¿quién no va a querer vernos a nosotros dos en una historia de amor? O sea, tenía todos, era un circulito perfecto. Entonces, buscamos los derechos. Éramos nosotros dos sin saber lo que estábamos haciendo, tocamos puertas, buscamos los derechos, nos dijeron, no, los derechos cuestan $10,000. Dijimos, ¿cómo? ¿Te cae? No, pues, no, está un poco caro. Pasaron años, se enfrió, cada quien hizo sus cosas y después me topé con Pedro Ortiz de Pinedo, con quien yo ya había trabajado, y le dije, chécate esta obra, porque esta es la que Ludvika y yo queremos hacer. Además, justo Pedro estaba terminando de hacer una obra que originalmente quería que Ludvika y yo hiciéramos. Entonces, antes de entrar a esa obra le dije, chécate esta, que es la que sí queremos hacer, la que yo encontré y que está perfecta para los dos. A la semana me habla Pedro y me dice, tengo los derechos, vamos a hacerla. Esto fue en noviembre del año pasado, que me dijo, venga, va. Y en cuestión de 6 meses ya estábamos estrenando. O sea, Pedro era el ingrediente que faltaba para echar a andar la producción. Pedro sabe producir. Él fue el que nos enseñó a producir y que de una manera muy que le agradezco, Pedro pues, nos abrió su know-how de cómo se produce y no cualquiera, porque pues lo que uno aprende a lo largo de la vida no se lo comparte a cualquier persona. No es algo el conocimiento no es algo que se regala a quien sea, se comparte con quien crees que puede hacer buen uso de él, ¿no? Y nos metimos en esta obra donde las cosas se dieron solitas, ¿no? Queríamos los tres a Diego del Río como director, que es un director de teatro muy joven, pero muy experimentado y muy, muy sensible. ¿Es de aquí? No sabía. Pues ahora lo sé y ahora veo por qué. Así como queríamos a Diego, queríamos a Jorge Ballina y todos nos dijeron que sí, todos podían, todos querían y el proyecto así como empezó y fluyó y se fue dando solito, sin ningún tipo de problemas, todo lo contrario, así le fue, ¿no? Estuvimos una temporada de 10 semanas en el DF, dimos funciones aquí hace no mucho, probablemente regresemos. Y fue un éxito porque pues, cumplía con todo, entretenía, divertía, hacía reír,
Econovía, y para los que les gusta llevarse el teatro a casa, tenía esa opción, se lo podían llevar a casa o a la cena para poder platicar. Entonces, Duele para mí fue como un gran acierto y mi primer trabajo como productor en el que pues, es muy gustoso cuando le atinas, ¿no? Realmente le atiné porque sé que los proyectos, algunos tendrán más éxito que otros, otros probablemente sean un fracaso y habrá que aprender de ellos. De los fracasos se aprende, los éxitos se festejan. A ver, ya se los voy a dejar. Ya, preguntas finales nada más. ¿Cuál es tu mayor vicio? Echar la hueva. ¿Qué es México para ti? Es mi cuna, mi casa, el lugar donde estoy cómodo, donde siento que puedo hacer lo que quiero hacer. Si pudieras vivir en cualquier otra época, ¿cuál sería? Siempre he tenido mucha atracción a los 60, 70 por la música y el rock. ¿Qué te da más gusto, pero te da más pena aceptar? Tu placer culposo. Cuando tengo una televisión enfrente, no puedo evitar el morbo de ver telenovelas. Y no es ni para ver qué, bueno, quizás es una mezcla de cosas, entre ver qué es lo que está pasando en ese mundo, ver a mis amigos y reírme un poco de ellos, a veces reírme de mí mismo también. ¿Qué te hace llorar? Me conmuevo ya muy fácilmente por cosas que están relacionadas al amor y a los hijos y a las relaciones humanas. ¿Cuál es tu grosería favorita? Verga. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Con Buda, ¿no? O sea, como se supone que él sabe cómo está el pedo y qué onda con el cosmos y el universo. Si pudieras escribir tu epitafio en este momento, ¿qué diría? Algo así como encontró el camino que solo él podía encontrar para sí mismo, se la pasó bien, déjenlo en paz, o sea, olvídenlo, ya fue, move on, fíjense en sus propias vidas. Osvaldo, jóvenes. Gracias. Me llamo Erika Contreras, es comunicación y producción de medios. Mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión de las novelas mexicanas, además de que te dan risa al verlas? ¿Cuál es mi opinión? Pues es un producto hecho para un target específico de personas y los jóvenes ya no se las están tragando, ¿no? O sea, a los jóvenes ya no les gusta, ya no son ese target. Las novelas están hechas para estar ahí de fondo en la televisión, no están hechas para hacer arte o para realmente conectar con el público, están hechas para estar ahí, por eso son tan reiterativas, para que la señora que las tiene y esté ocupada haciendo otras cosas, con oír sepa lo que está pasando y no se pierda nada. De hecho, hay esta regla que dicen que cada X segundos o minutos en una telenovela tiene que haber un grito o algo, un sonido fuerte para llamar la atención de vuelta de quien la tiene ahí de fondo. ¿Qué pienso? Pues que son eso, son lo que son. Han sido parte de la cultura televisiva de este país, pero están dejando de serlo. Y los que vemos lo que se hace en televisión, ya no nos la creemos. Ya no nos pone una telenovela, sobre todo cuando hay cosas tan bien hechas y tan completas allá afuera en televisión, llámese series. Y bueno, ahí está, Televisa ya está cambiando, ya está anunciando nuevos formatos y nuevas cosas, se tardaron. Pero bueno, ni hablar de Netflix y de todos los otros servicios de streaming, ¿no? Ya las cosas están cambiando, por suerte. No tengo opinión personal, o sea, no puedo decir son buenas, son lo que son. Hola, soy Hola. Daniela y estudio comunicación y producción de medios. Y mi pregunta es, bueno, hace rato mencionaste que el cine mexicano está teniendo más auge, más producciones, más cosas.
Entonces mi pregunta, y mencionaste también que te gustaría ver, pues igual y no tanto comercial, sino otro tipo de cine. Entonces, ¿qué cosa te gustaría ver como próximamente en el cine? ¿Qué tipo de cine? Pues de todo. O sea, hablando solo del cine comercial, me gustaría ver más géneros, porque cine no comercial o independiente o no mainstream hay en México y hay muy bueno, muy exitoso, muy festivalero, hay muy buenos directores, muy reconocidos fuera de México. En México casi no los ven. Más de ese también. Y dentro del comercial, pues poder ver más comedias, más películas de terror, más películas dramáticas, históricas, biográficas. Creo que ahí tenemos que hacernos responsables como espectadores también del cine mexicano y de cuál es nuestro rol en el crecimiento del cine, ¿no? O sea, por un lado están los que lo hacen y por otro lado los que lo pagan y lo compran y lo consumen. Ambos tienen responsabilidad, sobre todo en una industria incipiente como la que es México, que todavía está creciendo y encontrando su identidad. Entonces, los que lo hacen lo tienen que hacer bien y de buena calidad y tienen que comprometerse con hacer algo que entretenga para que la gente se quede a verlo. Y los que lo consumimos tenemos que ser exigentes y no conformarnos con lo que está ahí enfrente, sino pedir cada vez mejores producciones. Si nos conformamos con lo que nos ponen, pues nos van a seguir poniendo lo mismo. Hola, soy Roxana y yo estudio teatro. Bueno, una pregunta es, ¿cómo te preparas tú para los castings y cómo lidias el no tener éxito en uno de ellos? Bueno, lo primero que te diría es, uno se queda no por el casting que hace, ¿no? O sea, cuando un personaje es para ti. Inclusive hagas bien o mal el casting, ¿no? O sea, lo importante en un casting es quitar la presión del momento y enfocarse en lo que tienes que hacer, que es divertirte. Yo sé que es difícil porque uno quiere quedarse y se presiona mucho, pero por muy bien que lo hagas, no quiere decir que ese personaje es para ti. Las personas que ven ese casting pueden ver cualquier cosa en ti o en cualquier otro para tomar la decisión de quién se queda en ese personaje. Entonces, lo primero que hago en un casting es quitarme de encima ese peso de presión de debo hacerlo así o asado, y más bien saber que la vida es así, si es mío, y si no, no quiere decir ni que lo hice mal, es simplemente que no me tocaba y que no era para mí, era para alguien más. Y tratar de hacer el casting lo más relajado posible o relajada, ¿no? En tu caso, que puedas estar en el momento pensando en las imágenes que tienes que trabajar, que las imágenes te las da el texto, y no preocupándote por el diálogo o por hacerlo bien o que se te vea bien, sino preocuparte por el momento de actuar, ¿no? Hay buenos libros y buenas técnicas allá afuera de preparar castings. Hay una página que se llama Samuel French, que tienen muchos textos de teatro. De hecho, es ahí donde yo leo teatro para ver qué obra me gusta. Y tienen muchos libros de castings y preparar castings. Si te preocupa preparar castings, te recomiendo meterte a samuelfrench.com y ahí le pones en la búsqueda auditions y ahí te van a salir muchos libros. Y el que te lata, pues cómpralo y no es buena herramienta.